Muy buenos días, ¿qué tal estás? Hoy estoy de vuelta con los estrenos que se van a venir en la próxima temporada de primavera de 2024. Esta es una auténtica barbaridad de temporada, por lo que yo incluso me apostaría a decir que va a ser la mejor de todo 2024 y además con diferencia. Vienen un montón de animes, un montón de segundas temporadas y sobre todo viene sobre lo mejor de lo mejor respecto también a nuevos estrenos, por lo que de verdad presta mucha atención y te recomiendo muchísimo que estés ya con tu móvil, donde sea que apuntes en el blog de notas, Anilist, MyAnimeList, canal de difusión de WhatsApp propio que tengas, lo que sea, apúntalo porque te vas a arrepentir cómo se te empiecen a saltar algunos animes y luego no te acuerdes de cuáles son. Presta mucha atención porque sobre todo también en este caso cuando son de secuelas no voy a poner tráiler ni tampoco voy a enrollarme mucho porque recuerdo que hay muchísimos animes y no quiero que el vídeo se haga demasiado largo, así que intentaré que sea lo más dinámico posible. Presta atención porque ya vamos a ello. Únete a mi canal de difusión si quieres estar al tanto de todas las noticias de anime, ya que ahí podrás directamente encontrar todos los vídeos que yo vaya subiendo, tanto del canal principal como del canal secundario, y no tendrás que estar pendiente de notificaciones de YouTube, ni notificaciones de Discord, ni nada por el estilo. Solo con entrar a WhatsApp al apartado de canales podrás encontrar directamente todos los vídeos de mi canal que te interesen, aunque no te hayas acordado en el momento que los hayas subido, y así tenerlo todo como todo más ordenado. Y también respecto a otro tipo de noticias menos importantes, ya sea con imágenes promocionales o imágenes de celebración como Sonobisque que ha llegado a las 10 millones de ventas, es decir, una auténtica locura de noticias. Todas ellas las tendrás en mi canal de difusión, que es fundamental para ti unirte, así que ya sabes, el link lo tendrás abajo en la descripción. Konosuba tercera temporada. No tiene la fecha prevista, chicos, pero sabemos que vendrá entre la primera y segunda semana de abril, así que te lo vas a gozar muchísimo porque se lleva esperando muchísimo tiempo. Mushoku Tensei segunda temporada parte 2. Tenemos de regreso la segunda parte de la segunda temporada de Mushoku Tensei prevista para el próximo 7 de abril. Tensei Shitara Slim Dataken tercera temporada. Aquí viene un arco que parece ser bastante de PvP y así que te va a llamar mucho la atención. Recordemos que el primer episodio saldrá el próximo 5 de abril. Kimetsu no Yaiba Hashira Geiko Hen. Todavía sin fecha exacta de estreno, pero quiero recordarte que ahora mismo podrás estar viendo su primer episodio en los cines de todo el mundo, así que por favor mira la cartelera de tu cine porque yo cuando ya habré subido este vídeo ya la habré ido a ver, que sale el viernes en cines, así que presta atención porque si no se te va a ir de los cines muy rápido y te tocará verlo pues en su debido momento en abril cuando salga, así que aprovechalo y míralo en la gran pantalla que tiene muy buena pinta. Boku no Hero Academia séptima temporada. La séptima temporada saldrá el próximo 4 de mayo. Esto significa dos cosas. La primera, o que no va a tener 25 episodios, o que literalmente el primer episodio va a durar 1 hora y media aproximadamente o 1 hora y va a juntar los primeros episodios, y por ese motivo, como son obligatorios de juntar, se va a estrenar el próximo 4 de mayo, es decir, un mes más tarde de lo debido. No lo sé, todavía no se ha confirmado nada, pero esperemos que sea la segunda opción porque la primera significa que hay menos episodios y nadie quiere eso. Kaiju 8 Go. Anime de acción, aventura y ciencia ficción. Este para mí es uno de los más esperados con diferencia de la temporada, incluso del año. Está candidato a volverse un clásico sin lugar a duda y trata que con la tasa de aparición de Kaiju más alta del mundo, es decir, un tipo de monstruos, Japón no está alejado de los ataques de monstruos mortales. Ingresa a las fuerzas de defensa de Japón una organización militar encargada de la naturaleza de los Kaiju. Kafla Habino, un limpiador de cadáveres de Kaiju, siempre ha soñado con unirse a la fuerza, pero cuando tiene otra oportunidad de lograr su sueño de infancia, sufre una transformación inesperada. ¿Cómo puede luchar contra los Kaiju ahora que él mismo se ha convertido en uno? Pinta ser una barbaridad de tramón con una locura de animación, así que este hay que vérselo obligatoriamente. Okami to Koushinjou Merchant Mess The Wise Wolf. Recordemos que este es el remake de Okami to Kyusrou. Recordemos el anime muy conocido de aprox, creo que era 2014 salió el anime, las novelas de 2009, si mal no me equivoco, es de hace demasiados años, y es uno de los animes también más esperados de todos por este grandísimo remake con una animación fabulosa. Es un poco trama de recuentos de la vida con Isekai, es decir, que van yendo también por diferentes lugares, de visitar diferentes lugares y full recuentos de la vida, por lo que este es obligatorio que te lo veas porque es uno muy popular y yo por lo menos lo deseo muchísimo. Data Life quinta temporada. Quiero dar un dato súper puntual y es que se ha confirmado muy recientemente la secuela de este para abril, por lo que hay dos problemas. El primero, si podrá acabar retrasándose o no conforme saque los episodios, porque hay muchas críticas respecto al tráiler ya que ha visto que hay bastante CGI, así que este es un dato que quiero que sepáis porque no tiene muy buena pinta esta quinta temporada de Data Life respecto a la producción. Majo Kakoukou no Retrosei tercera temporada.
Después de muchísimo tiempo al fin tenemos la tercera temporada de este anime, o sea que joder, a mí parece que ha pasado ya una vida entera, pero sí. Ha vuelto Mahou Koukou. Sasayaku You ni Koi wo Otao. Este anime es acerca de un yuri drama recuentos de la vida y romance en el que resulta que dos chicas básicamente se quieren la una a la otra. Una le dice que la ama y la otra también se lo devuelve. Simplemente una lo dice de forma amistosa y la otra de forma cariñosa. Básicamente un yuri promedio de recuentos de la vida escolar. Por lo que aquí tendremos que ver cómo ellas dos, que también aparte trata de música, ellas pues terminan llevándose muy bien, sobre todo por su aspecto de club de música, pero sí también terminarán finalmente consiguiendo entender esos sentimientos que la una a la otra no acaban de comprender. Yuru Camp tercera temporada. Al fin regresa Yuru Camp después de mucho tiempo, aunque recientemente tuvo una película, así que sin falta deberías de vértelo si tanto te ha gustado, porque yo por lo menos tengo muchas ganas de su secuela. Hibike Euphorium tercera temporada. Un anime muy deseado, una de las mayores obras de arte sin lugar a duda de Kyoto Animations, está prevista que se estrene el próximo 7 de abril. Al fin ha vuelto Hibike después de mucho tiempo, así que se desea su regreso con muchas ganas con una grandísima animación. Sentai da Shikaku. Un anime del estudio Joestar Pictures, recordemos que es un estudio nuevo, el cual pues proviene sobre todo de, si mal no me equivoco, de la productora de Azur Lane, por lo que desde luego está teniendo muy buen comienzo, pero este anime parece ser un poco bastante más medio, se centra un poco en la trama de guerras entre monstruos junto con otro tipo de enemigos, podríamos llegar a decir, y superhéroes, por lo que tampoco tiene tan mala pinta, pero tampoco me parece una auténtica locura, es un poco a lo estilo, creo yo, Power Rangers. Hananoi Kun Tokoi no Yamai. Y este parece ser el anime romance dramático de la temporada con diferencia y tiene muy buena pinta, por lo menos la portada. La trama se centra en Hotaru, que es una estudiante del primer año de secundaria de 16 años, que siempre ha sido amigablemente acerca del amor y prefiere tener una vida animada con su familia y amigos. No lo he pronunciado bien, pero significa básicamente que tiene como el aspecto de romance muy apartado de su vida por poco interés. Entonces, cuando ve a su compañero de escuela, Hanakoi-kun, sentado en la nieve después de una ruptura pública y desordenada, no duda en ofrecerse a compartir su paraguas, pero cuando él la invita a salir en medio de su salón de clase, al día siguiente, ella no puede evitar sentir que su vida está a punto de cambiar a lo grande. En pocas palabras, este pibe es un Casanova que, pues, no sé yo, que realmente tiene su percepción del romance vista, porque por lo visto le pide salir a la primera chica que le presta un poco de atención, es un poco simp, así que bueno, veremos realmente si es amor de verdad o simplemente es un anime de romance dramático que no va a llegar mucho más lejos de esto, por la personalidad del protagonista. Windbreak. Este es uno de los animes que más esperan de Cloverworks, sobre todo para este año, y que tiene muy buena pintaza. Haruka Sakura no quiere tener nada que ver con los débiles, solo le interesan los más fuertes entre los más fuertes. Él es de la escuela secundaria Furin, una escuela de degenerados casi abandonados, conocidos solo por su fuerza bruta de pelea, y es un anime el cual se centra en una especie de ciudad en los que básicamente van por puntos editoriales, es decir, pelea de bandas, porque desde luego tiene muy buena pinta con una grandísima animación y pinta que va a ser muy entretenido. Si Cloverworks lo hace es porque de verdad es muy bueno, así que míralo sin dudarlo. Tensei Shitara Dai Nana Ouji Date Node Kimami Mayutsu wo Kimamemasu, anime de recuentos de la vida isekai y básicamente de pasar el rato muy bonito. La verdad que trata acerca de un pibe que básicamente entra a un isekai, que tiene una vida de recuentos de la vida, pero esta tenía una vida que no era la verdad la más, por así decirlo, feliz que podría llegar a tener, por lo que acaba reencontrándose de nuevo y esto lleva a que finalmente sí que tenga la vida que tanto deseaba, por lo que veremos un anime muy bonito para pasar el rato. Yo por lo menos me lo veré 100% porque es un típico anime que me gusta ver después de comer, cuando quiero estar súper chill y como digo, muy buenos diseños de personajes y muy buena animación, aunque obviamente la trama, como recuerdo, es un isekai completamente común y corriente, típico de nobles y tal, por lo que no creo que sea tampoco una locura en este aspecto. Yozakura Sanchi no Daisakusen, anime de acción, comedia y romance. La trama se centra en una familia que son espías y resulta que entre ellos pues como que no se llevan tampoco del todo bien, porque se están todo el rato como molestando entre sí, ya que pues son espías y etc de cosas también, y tienen pues sus problemas internos, por lo menos entre los propios miembros, por lo que aquí veremos también aparte cómo va a haber una especie de romance entre otros miembros también del propio grupo de espías, y donde veremos pues una historia así sobre todo cómica y de recuentos de la vida. Tiene muy buena pinta y de hecho este anime es bastante popular, por lo que yo le daré una oportunidad porque como he mencionado parece bastante entretenido, sobre todo con esas emociones que tienen entre ellos que desde luego pues parecen de verdad para ser espías bastante caóticas. Unmamed Memory, anime del estudio Enji que desde luego tiene muy buena pinta pese a ser un isekai. Al subir de una torre mortal, Oscar busca el poder de su maestra, la bruja de la luna azul. Él espera que su increíble magia pueda romper una maldición de matar a cualquier mujer que tome por esposa. Sin embargo, cuando el príncipe ve lo hermosa que es Tin Nasha,
tiene una mejor idea. Dado que seguramente es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a su maldición, deberá casarse con él. A Tinasha no le gusta la idea, pero acepta vivir con Oscar en el castillo real durante unos años mientras investiga el hechizo que pesa sobre el príncipe. Sin embargo, el bonito rostro de la bruja esconde varias vidas oscuras y secretos que son la verdad secretos que comienzan a resurgir, por lo que no será una historia tan lineal y a lo mejor tranquila como nos esperaríamos. Eso sí, la animación parece ser muy buena porque este estudio a mí me encanta cómo lo hace, así que a lo mejor le daré un pequeño try a ver qué tal está. Recordemos que la fecha de estreno estará prevista para el próximo 9 de abril. Bartender, Kami no Glass. Esta es una especie, si no me equivoco, de spin-off de Bartender, así que si te lo estabas viendo, ya sabes, aquí tienes su secuela, que de momento no tiene la fecha exacta prevista, pero entre primera y segunda semana de abril, sin duda. Yoru no Kurage wa Oyagenai. Y este anime es del estudio Dogakobo, un estudio que tiene una auténtica locura de producción detrás, y tengo que mencionarte que este anime yo lo deseaba con muchísimas ganas, de hecho ni siquiera sabía que venía en abril ahora mismo, pensaba que todavía no tenía fecha prevista, y es uno de los que más deseo con diferencia de esta temporada. Es un anime que de hecho tiene unos sellos que es una barbaridad, está Miko Ito, está Rie Takahashi, entre otras, y hay otras que son también una auténtica locura, por lo que se espera un anime completamente perfecto. De hecho, la animación es una barbaridad. La trama se centra en que quiero encontrar lo que disfruto. Shibuya, un distrito lleno de identidad, una chica que intenta encontrarse a sí misma, que vaga por Shibuya en la oscuridad de la noche hasta que un encuentro especial lo cambia todo. Por primera vez comenzarán las actividades creativas de jóvenes desconocidas, por lo que veremos una historia súper mega original, creativa, y que desde luego a ti por lo menos seguramente te vaya a flipar porque es algo muy llamativo y que yo, como estoy mencionando, deseaba desde hace muchísimo tiempo, así que sin falta tienes que verlo. La fecha de estreno estará prevista para el próximo 6 de abril. Level 2 Karachat Datamoto Yusa Kouhou no Matari Isekai Live, anime del estudio JC Staff. Sí que es cierto que últimamente, humildemente digo que JC Staff está cayendo muchísimo en el tema de animes, porque de hacer animes como por ejemplo One Punch Man, Shokugeki no Soma, a pasar a hacer básicamente isekais completamente genéricos que tampoco parecen ser una locura. La trama se centra básicamente en un chico el cual pues está teniendo ciertos problemas con el tema de la magia, ya que este carece de aptitudes mágicas, pero que por lo menos sí que le interesaría acabar teniéndolas, y etc. de cosas de este tipo, por lo que no es una historia que vaya a ser tampoco muy relevante, en el que se centrará sobre todo en los recuentos de la vida, animación que tampoco tiene muy mala pinta, y sobre todo en conseguir llevar estos problemas que el protagonista tiene conforme va avanzando el tiempo, ya que recordemos que su vida empieza a cambiar cuando, como bien dice el título, llega a su nivel 2 y pega como un cierto cambio de poderes mágicos. Tensei Kizoku Kantei Skill de Nariagaru, anime que se estrenará el próximo 7 de abril. La trama se centra en una especie de chico que se reencarna en un mundo isekai, el cual tiene una especie de habilidades de support, pero en vez de usar estas habilidades de support que son psicológicas, de poder detectar cierto tipo de personas y usarlo para típica guerra de isekai, lo prefiere usar para crear como una especie de grupo de amigos, los cuales creo que se van a dedicar como más tipo a la comedia, por lo que yo tengo entendido, y que va a ser un anime bastante de chill, que no tiene tampoco tan mala pinta. Por lo menos los personajes parecen llamativos, así que bueno, si quieres un anime de chill, en este aspecto con un pibe support, te puede llamar seguramente la atención. Kamiwa Game ni Ueteiru. Este anime es uno de los más esperados sin lugar a duda de esta temporada y que tiene muy buena pinta, con unos protagonistas super mega carismáticos. La trama se centra en básicamente los juegos de los dioses, en pocas palabras unos dioses que estaban aburridos y decidieron crear sus propios juegos, donde quisieron obviamente decir que Vin era el mejor humano que se dedicara a los juegos para competir y representar en este caso a los humanos, por lo que realmente vamos a ver un anime muy interesante, entretenido y sobre todo lleno de acción y aventura, por lo que este desde luego hay que vérselo 100% porque tiene muy buena pinta y, como he mencionado, los protagonistas parecen espectaculares. Yo no quiero decir nada, waifu con personalidad dura, pelirroja, parece tsundere. No quiero decir nada, pero lo parece. Mau no ore ga dorei elf wo yome ni shitadaga wa dou medareba li. Anime sin fecha de estreno, pero que por lo visto es un anime bastante genérico en este aspecto de isekai. Vaya, no va la trama muy alejado de esto, pero es un pibe básicamente que tiene poderes mágicos y tiene dinero, aunque realmente se gasta todo su dinero en conseguir, en este caso, rescatar a una especie de esclava, si mal no me equivoco, y que finalmente se hace su compañera, donde van a vivir ciertas aventuras, por lo que realmente tampoco es que tenga mala pinta. Blue Archive de Animation. Hablando de animes de Jostax Pictures antes, este estudio al fin va a hacer uno de los animes que más están deseando con mucho tiempo. El juego de Blue Archive finalmente tiene animación y tiene muy buena pinta. Le tengo muchas ganas de verlo, así que sin falta toma apunte porque este tienes que verlo obligatoriamente. Jisan Basan Waka Gareuru.
La historia de Jisan Basan Wakegeru sigue a Sozu e Ine, una pareja de ancianos que viven una vida tranquila en un pueblo agrícola en la prefectura de Aomori. Después de comer una manzana misteriosa que descubren en una granja de manzanas, Sozu e Ine recuperan espontáneamente su juventud, pero incluso después de haber sido revitalizados continúan viviendo la vida al ritmo de los abuelos. En pocas palabras, es una especie de anime tipo que vuelven a su pasado en el mismo momento, pero que tampoco vaya mucho más allá de recuentos de la vida. Eso sí, tiene muy buena animación, por lo que a lo mejor se le da un try, porque quién sabe si a lo mejor ocurre algo que hace que pues de repente tengan más ganas de entretenerse con otro tipo de cosas. Shinigami Bochan Tokuro Might tercera temporada. Actualmente no tiene fecha de estreno exacta, pero será entre la primera y segunda semana de abril, así que toma nota porque este anime muy god. Kaito Otome to Kamikakushi, anime ecchi de misterio, romance y supernatural. La trama se centra en que esta es la historia de una pequeña amistad y de una separación de caminos a lo largo de una serie de sucesos extraños. Un extraño romántico moderno con una penetrante combinación de rareza, chicas y básicamente ecchi. Así que veremos qué tan sorprendente puede ser esta trama, aunque de animación parece ser bastante novedosa. Seiyu Radio no Uraomoete, anime del estudio Konet donde Yushi Yuroe y Yumi Utane. Joder, por qué nombres tiene esta gente. Dos actrices de doblaje de secundaria que asistieron a la misma escuela y casualmente fueron colocadas en la misma clase son las dos presentadoras de un programa de radio semanal. Como compañeras de clase y de actrices de voz, muestran a todos los oyentes su gran amistad, al menos en la superficie. En realidad, la chica tranquila chica y la Garyu Yumiko son completamente opuestas y no se soportan en absoluto. Fuera del aire estallan ellas llenas de caos y entre los insultos. En el aire son las mejores amigas. ¿A dónde lo llevará esta tumbulosa relación? Tendremos que verlo para saber realmente qué ocurrirá en el futuro. One Room Hitari Futsu Tenshitsuki, anime de comedia, fantasía, romance y recuentos de la vida. Seguro que a los fans de Tonari no Tenshisama este anime les termina encantando. A mí por lo menos, no es que me gustara mucho Tonari, pero este por lo menos sí que tiene una pinta espectacularmente increíble y muy purificante. Shintaro Tomoitsuki es un estudiante de secundaria que vive solo, pero las cosas toman un giro inesperado cuando una chica llamada Towa aparece en su balcón. No solo es increíblemente pura y dulce, sino que hay algo diferente en ella, algo divino. ¿Quién es el nuevo compañero de cuarto de Shintaro y qué adorables travesuras le aguardan? Lo sabremos cuando lo podamos ver, que todavía no tiene la fecha exacta, pero entre primera y segunda semana de abril. Esta temporada voy a ver demasiados animes ahora que lo pienso. Qué barbaridad es este. Speed Etoile. Al fin se estrena, chicos, el anime de Fórmula 1 modo waifus, así que sé que si te gustan las carreras y la Fórmula 1, este lo tienes que ver, porque tiene muy buena pinta en este campo. Vampire Dormitory, anime dedicados a vampiros y romance con recuentos de la vida, donde veremos una historia oscura entre vampiros y que veremos cómo sobre todo esta se va a ir desarrollando con sus ciertas situaciones que vayan teniendo que vivir en sus ciertos días, sobre todo que ocurrirá en el tema del dormitorio, que es sobre todo donde se centra en este caso el título de la trama. Dekisokonai a Yubereta Moto Eyu wa Jika Kara Tsuyo Sareta Nodo Kateni Kurukoto Nishita. La historia sigue a Allen mientras intenta encontrar una vida pacífica para sí mismo después de haber sido expulsado de la cara de sus padres. Es algo bastante raro este anime, sinceramente no me queda muy claro en qué se centra, pero los géneros es acción, aventura, fantasía y romance, así que bueno, no tiene tampoco tan mala pinta, pero la hipnosis no es que sea la mejor que yo haya leído en la vida. The Idol Master Shiny Color. Aquí tenemos otra secuela de The Idol Master que recordemos que está teniendo varias partes y ahora aquí al fin toca en este caso la siguiente, por lo que habrá que verla si te está gustando mucho el anime. Aquí tenemos un anime original de M-Squared llamado Sumatsu Train Doke Eiku. No se sabe nada al respecto, pero bueno, ahí está el dato. Enji no Salad Bowl. Aquí viene un anime de recuentos de la vida, comedia y la verdad que tiene muy buena pinta, sobre todo por la waifu. A mí por lo menos me parece muy llamativa el diseño y parece bastante tsundere solo por su aspecto físico, vaya. La trama la verdad que no tiene tampoco tan mala pinta, así que presta atención. Kaburaya Sosuke, un detective empobrecido, conoce a Sara, una princesa de otro mundo con poderes mágicos. Sara comenzó a vivir con Sosuke y rápidamente se adaptó a la vida en el Japón moderno. Mientras tanto, Olivia, un caballero que vino del misterio mundo de Sara, se encontró perdida y sin hogar, pero sorprendentemente disfrutó de sus días aquí. Estas dos personas viven en una vida positiva a pesar de sus situaciones, comenzaron a tener un impacto en Sosuke y los demás bichos raros del vecindario, incluso un abogado diabólico, un agente de divorcios y un líder de una secta. Así que
tendremos que ver este anime, lo random que es, qué tan entretenido puede ser, por lo menos en visualización de anime. Tiene muy buena pinta y parece bastante entretenido y divertido, así que yo un try por lo menos le voy a dar. Rinkai, anime previsto que se estrene el próximo 9 de abril, y hay que mencionar que Rinkai es un anime dedicado exclusivamente al ciclismo, es decir, un Spokon de deportes con una trama centrada en chavales de 15 años, por lo que si te interesa el ciclismo, esta seguramente te vaya a parecer muy divertida e emocionante. Kawarusu wa Aruji wo Erabanai. Este anime ya ha confirmado que va a tener unos 20 episodios, qué auténtica locura. En el mundo de los cuervos humanos voladores se avecina problemas. Yukiya es de mediocre segundo hijo de un jefe regional en el territorio de la Casa Norte. Su hermano menor lo ha superado en lo académico, tampoco es bueno en la batalla con espadas, no es que esto le moleste nunca, pero eso resulta sorprendente que este chico, que afirma no tener ambición alguna, sea el elegido para acompañar al príncipe imperial en la corte, lo que les espera a Yuki Yuka y su nueva maestro que le integra. ¿Es asesinato, una droga misteriosa y la invasión de un enemigo inesperado? ¿Podrá salvar el mundo de Yatsuraisu, los cuervos de 3 patas de mito japonés? Habrá que verlo porque parece una historia bastante muy tradicional en todo esto, y sobre todo pues que no tiene tampoco tan mala pinta de animación y eso sí, muy original. Nijiyon The Animation segunda temporada, previsto para el próximo 5 de abril. Aquí tenemos al fin la secuela de Nijiyon, recordemos en este caso el apartado chibi de Love Live Nijigasaki Skura Idol Dokokai, que tiene muy buena pinta, obligatorio que lo veas, así que a disfrutarlo. Hoy, Tonbo, anime que se estrenará el próximo 6 de abril del estudio Olms, por lo que tiene muy buena pinta y sobre todo pues se centra en este caso exclusivamente en animes de recuentos de la vida, comedia y sobre todo también en temas de Spokon, ya que se centra por lo visto muy dedicadamente al golf, así que si te gusta mucho este deporte, un anime de chill que puedes ver súper tranquilamente, este tiene muy buena pinta porque este estudio de animación hace muy buenos animes y este desde luego que no tiene nada de mala pinta, así que habrá que darle una oportunidad. Young Tama Kan. Este anime tiene muy buena animación para mi punto de vista y parece muy interesante. Es la secuela de Yontama Pong, así que si te gusta la primera temporada, pues bueno, míralo, yo no lo conocía, así que le voy a dar una oportunidad por lo menos a la primera temporada, a ver qué tal, porque joder, me parece muy guay este anime. Shinkalion Change the World. La secuela de Shinkalion no tiene exactamente todavía una fecha de estreno exacta, pero entre primera y segunda semana de abril seguramente salga, así que bueno, aquí tienes el dato de su secuela, si la esperabas con ganas, ya sabes, en abril. Touken Ranbo Kai Kyuden Moyuru Onoji. Anime que se estrenará el próximo 2 de abril con géneros de acción y fantasía. Esta historia la verdad no la entiendo muy bien, la hipnosis es completamente absurda, solo hay nombres de espadas, pero la trama se centra en una especie de historia que se centra, como he mencionado, en las katanas, y justamente estos tienen como personalidades, por lo que yo puedo llegar a entender, en los que están como muy bien recibidos cuando son portados por tal persona de un alto rango, en el que justamente cae una en malas manos, y esto termina llevando a que se desate una guerra por una ciudadela que tienen que acabar recuperando, en este caso los que hacen el papel de bueno, y básicamente como que la historia se centra en el año 1582 de la época obviamente antigua nipona, por lo que veremos ahí desde luego cómo se va a desarrollar estas batallas con estos personajes y estas espadas que tengo yo entendido que tienen ciertas personalidades o por lo menos que interfieren en este caso en los portadores. Tienen muy buena animación, es del estudio de animación Toho, por lo que desde luego pues yo le daría un try, a lo mejor si fuera vosotros, porque por el tráiler no tiene mala pinta, pero es que la hipnosis es demasiado rara. Y hasta aquí los animes de la temporada de primavera de 2024. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha llamado muchos animes la atención? A mí por lo menos hay un montón que los voy a ver y eso me preocupa porque no sé si tendré tanto tiempo para tantos animes. Desde luego que en animación todos parecen una auténtica barbaridad, en estrenos y sobre todo secuelas, es lo que más me va a sorprender sobre todo, así que espero con muchísimas ganas que comience. Ya sabes que yo por mi cuenta estaré reaccionando a estos animes respecto a elegir cuáles me voy a ver junto con dar mi opinión, por lo que obviamente lo haré a través de mi canal de Twitch, que el link estará aquí abajo en la descripción. Tampoco te olvides por favor de pasar por mi canal de difusión de WhatsApp, que obviamente lo tendrás en la descripción por si quieres estar al tanto de todos los vídeos que vaya a subir, ya que sobre todo de temporada todavía tengo unos más pendientes, como por ejemplo los animes más esperados de la temporada, como también otros por ejemplo animes que yo me voy a ver esta temporada, luego más adelante qué opino acerca de estos, etc. de contenido, por lo que estoy muy seguro que tendrás que verlo obligatoriamente, si sobre todo lo que te digo, te encantaría estar al tanto de todos estos animes y sobre muchos otros en general. Así que bueno, esto ha sido todo, espero que te haya gustado el vídeo, por favor suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor contenido. ¿Qué animes te verás tú? Ponlo en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima con más y mejor contenido. Nos vemos.